Continuando con la parte número 5 del Rey Saqueador de Tumbas, observamos cómo el prota mientras todavía se encontraba en el interior del restaurante le había quitado el celular a la chica para comenzar a escribirle algunas cosas. Inmediatamente el prota terminó entregándole su celular mientras le sonreía, y la chica al tenerlo en su mano escuchaba cómo el celular le preguntaba si entonces esta quería tener una cita con su opa. Sorprendida pero a buena manera, la chica le mencionaba al prota que entonces este sabía japonés, a lo que el prota sonriéndole le mencionaba que un poco. Ajustándose sus prendas, el prota le mencionaba a la chica que si acaso esta no había venido sola. Seo-ho continuó mencionándole a la chica que probablemente esta haya llegado ahí con el ejército japonés, a lo que la chica algo impresionada le mencionaba al prota que así había sido. Sonriéndole a la chica, Seo-ho le mencionaba que no les caía bien, así que probablemente no dejarían a esta marcharse con él. Le preguntó a la chica que si acaso estos no eran bastante aburridos, y no le sorprendería para nada que esta le dijera que se encontraban colocándole a hacer tareas tediosas todos los días, a lo que la chica con una cara de desagrado le mencionaba al prota que así mismo era. Seo-ho inmediatamente colocándole la mano en la cabeza a la señorita le mencionaba que entonces podrían escaparse juntos y hacerlos pasar un mal rato. Mientras le mencionaba que tenía que asegurarse de mantener el ritmo. Bitácora de Peguito parte 1. Al parecer el dormir 4 horas diarias está comenzando a pasarme factura, pues puedo comprender perfectamente los sentimientos de la mayoría de personajes en los manguas o cómics. Fin del comunicado. La señorita Sasaki en ese momento se mencionaba que al parecer el prota no era una persona que asuste después de todo. Luego de ello observamos lo que habíamos visto a finales del capítulo anterior, cuando el prota los había dejado a todos atados mientras le gritaban al prota pero obviamente amordazados que tenía que esperar y qué carajos era todo eso. Sasaki por otro lado detrás del prota algo preocupada y sorprendida mientras lo observaba se preguntaba si acaso era este quien realmente intentaba acabar con ella. Mientras se encontraban en una esquina y el prota observaba que no hubiese ningún obstáculo cerca, la señorita detrás de este procedía a mencionarse que después de haber hecho contacto visual con él debería de ser capaz de poder leer su futuro, por lo cual esta todavía poseía la ventaja. El prota rápidamente volteaba hacia la chica y le mencionaba a esta que debería de ser suficientemente lejos ahora mismo, mientras que esta solamente pensaba que había dejado la guía futura en casa. Colocando una gran sonrisa, la señorita se mencionaba que bueno, suponía que la verdad no importaba ya que él, pero inmediatamente se quedó en silencio al observar la katana que se encontraba empuñando el prota en ese momento. Seo-ho apuntándola con la katana le mencionaba que no tenía que hacer ruido y entregarle inmediatamente su celular. Sonriéndole el prota le mencionaba a esta que era una buena chica, y mientras tiraba el celular de esta en el suelo y lo partía a la mitad con su pie, esta se encontraba gritando que el prota le había roto su celular. Inmediatamente le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, mientras que el prota le ordenaba que guardara silencio y que solamente se estaba deshaciendo de las cosas que utilizarían para rastrearlos. Seo-ho le mencionaba a la señorita que sería un completo dolor de cabeza si la fuerza de defensa japonesa fuera por ahí a molestarlos. Acercándose al oído de la chica, le mencionaba a este inmediatamente que si acaso ella en verdad pensaba que él no sabía quién era ella. Confirmando la identidad de esta mientras se acercaba a su oído, mencionándole que ella era la usuaria de la guía futura, preguntándole si acaso se encontraba equivocado. Sasaki con lágrimas en los ojos solamente podía pensar qué debería de hacer ahora, ya que él sabía quién era ella, y en realidad él es mucho más aterrador de lo que se podía imaginar. En un cambio de escena nos encontramos en lo que parece ser una especie de restaurante o cafetería con habitaciones privadas, y mientras observamos una bebida el prota luego terminó tomando la misma mientras que el camarero le mencionaba que tenían que disfrutar su tiempo. En ese momento la señorita con lágrimas en los ojos observaba cómo el camarero lentamente cerraba la puerta. De forma inmediata el prota al escuchar que la puerta se había cerrado procedió a utilizar su cuerda o su reliquia de cuerda para terminar atando las manos de la chica. Esta rápidamente le mencionaba al prota que estaba yendo demasiado lejos, llamándola así sucio mentiroso, y que no podía creer que le haya tendido una trampa con una cita. El prota mientras se reía le mencionaba a la chica sujetando la malteada en sus manos que de qué se encontraba hablando, ya que ellos se encontraban pasando tiempo juntos en esa habitación para pareja, ¿o no? Continuó mencionándole que si eso no era una cita, entonces ¿qué era eso exactamente? Asustada por su seguridad, Sasaki le mencionaba al prota que era lo que iba a hacer con ella y que si de verdad iba a acabar con ella como decía la profecía. Comiéndose la malteada, el prota le mencionaba que antes tenía esa misma intención. Y mientras observamos la espada del prota metida en su mochila, este le mencionaba a la chica que si en aquel momento ella se hubiese acercado un poco más, este estaba pensando en cortarle el cuello con Muramasa. Y mientras Sasaki veía sorprendida al prota, este le continuaba mencionando que como ella era más tonta de lo que pensaba, fue por esa razón que pudieron llegar hasta allí. Seo-ho rápidamente le ordenó a la señorita sacar su reliquia guía futura y tenía que escribir todo lo que veía en ese cuaderno. Esta algo asustada le mencionaba al prota que había dejado su guía futura en casa. Inmediatamente el prota comenzó a subirle la manga de su abrigo revelando que en el antebrazo la señorita tenía una especie de grabado o tatuaje. El prota le mencionaba que si acaso ella creía que él no se iba a dar cuenta, y le mencionaba que ese tatuaje había aparecido después de haber empezado a utilizar la guía futura, preguntándole si acaso no era cierto. El prota inmediatamente le mencionaba a la señorita que tenía que tocar ese tatuaje y llamar a la reliquia, ya que ésta sería capaz de invocarla allí de inmediato. Continuó mencionándole a la señorita mientras tomaba asiento nuevamente que no se podía creer que esta no supiera algo tan básico como eso.
Completamente sorprendida, Sasaki se mencionaba que la guía futura verdaderamente había aparecido ante ella. El prota en ese momento, observando a la chica que había comenzado a escribir, le mencionaba que sería mejor que escribiera todo lo que pueda en ese momento, ya que si se lo olvidaba tan solo una línea acabaría con ella, ordenándole inmediatamente que empezara a hacer su trabajo. Observamos inmediatamente cómo la señorita se encontraba escribiendo todos los kanjis de la libreta que había traído el prota, y esta se encontraba realmente concentrada. Momentos más tarde, mientras esta continuaba con su trabajo, observamos cómo el prota incluso se había terminado completamente la malteada y ya se había aburrido tanto que se encontraba jugando en su celular. Inmediatamente el prota se percató de algo y le mencionaba a la señorita que ni siquiera tenía que pensar en tomar un descanso, preguntándole por qué cada vez se encontraba escribiendo más lento. Sasaki inmediatamente le respondía al prota que porque le dolía la mano, mencionándole que cuánto más necesitaba que hiciera ella por este. El prota rápidamente le mencionaba que tenía que escribir todo lo que pueda. En ese momento, asustada, Sasaki le mencionaba al prota que le daría la guía del futuro, así que por favor tenía que dejarla ir. Seojo, sin prestarle atención, le mencionaba mientras observaba su celular que no gracias, y que tan solo tenía que seguir escribiendo. Seojo comenzó a mencionarse que si quisiera tomar la guía futura ya lo habría hecho, pero no lo había hecho porque la guía futura es una reliquia de rango S y ocupa un lugar considerablemente alto en la lista de reliquias. Comenzaré a hablar acerca de la tabla de reliquias desde el nivel más bajo hacia el nivel más alto. En el nivel más bajo tenemos el rango D, nivel antigüedades. En el rango C tenemos el nivel normal y en este se encuentra la daga del funeral egipcio, o sea, la primera reliquia que consiguió el prota. En el rango B tenemos el nivel raro, el hacha de oro y plata es la que se encuentra en este lugar. Pasando al rango A nos encontramos en el nivel épico, es en el cual se encuentra Muramasa. Por encima de este está el rango S o nivel legendario, que es donde se encuentra la guía futura. Por encima de este está el rango SS, o mejor conocido como nivel Dios. Seojo nos continúa mencionando que si se trata de dominar a la fuerza una reliquia de rango alto, el castigo que sufriría sería demasiado grande. Continúa añadiendo que incluso intentando dominar a Muramasa, una reliquia de un rango más bajo que la guía futura había dejado grandes daños en su cuerpo. Muy seguro de todo esto, el prota se mencionaba que si fuese a dominar a la reliquia guía futura, ahora mismo su brazo no sería la única parte de su cuerpo en sufrir las consecuencias. Y no solo eso, sino que tampoco posee ninguna reliquia de tipo curación consigo. Inmediatamente el prota se percató del ruido que se encontraba sucediendo en el exterior y mientras observamos cómo los militares se encontraban irrumpiendo en el local, la dueña del mismo les pedía que por favor tenían que detenerse de todo eso, ya que los invitados presentes podrían sentirse algo incómodos por la presencia de los militares. El que lideraba este pequeño escuadrón le mencionaba a la señora que terminarían rápidamente, así que tenía que retirarse de forma inmediata. Rápidamente le dio la orden al resto de los miembros que tenían que revisar si había otra sala y asegurarse de revisar todas y cada una de las habitaciones. Ante esto, los militares rápidamente acataron la orden mientras que el prota se asomaba por la puerta y mencionaba que finalmente habían llegado. Observando a la señorita, el prota le preguntaba a esta que hasta dónde había llegado y la señorita le mencionaba que casi terminaba de llenar el primer cuaderno. Retirando el escrito de la mesa, el prota le mencionaba que entonces eso era suficiente y la señorita le preguntaba si acaso eso significaba que la iba a dejar ir, a lo que el prota le mencionaba que había algo más. Dejando completamente asustada a la señorita, que rápidamente le mencionaba al prota que por favor no tenía que hacerlo, tenía que esperar, ella escribiría más de la profecía para él. E incluso le preguntaba al prota que si acaso no sería mejor para este no acabar con ella. Seojo le mencionaba a la señorita que si acaso ella creía que tenía tanto valor para él, que tenía que olvidarse de eso en ese instante. Continuó mencionándole mientras observaba fijamente el cuaderno que creía que estaba malinterpretando algo ahora mismo. El prota le mencionaba que ella creía que era la usuaria de la reliquia, pero desafortunadamente la reliquia era la que la estaba utilizando a ella. Y mientras se preparaba para realizar su ataque con Muramasa, el prota le mencionaba que esa sería probablemente la única forma en la que ésta pueda sobrevivir. Ya Sasaki se había resignado a que perdería la vida en ese instante mientras observaba la sonrisa maliciosa del prota, pero inmediatamente todo lo contrario a lo que ella esperaba terminó sucediendo. Inmediatamente el prota con su reliquia terminó apuñalando el cuaderno, el cual inmediatamente comenzaba a quejarse del dolor, siendo esta una reliquia, y le mencionaba al prota qué diablos se encontraba haciendo llamándolo miserable humano. El prota continuó incrustando cada vez más a Muramasa en el cuaderno y este solamente seguía quejándose. La señorita al observar esto inmediatamente se sintió algo extraña y luego terminó desplomándose. Justo luego de esto el prota comenzó a recibir distintas ventanas emergentes. El título de la primera decía lo siguiente: Destructor de reliquias malignas. Se había desbloqueado un nuevo título y por consiguiente también se había incrementado su rasgo de dominación, al mismo tiempo que había disminuido su rasgo de sociabilidad. La segunda ventana emergente mencionaba que su habilidad para detectar reliquias se había incrementado y su habilidad como espía había incrementado a rango E. La última ventana emergente le mencionaba que ahora que había destruido una reliquia de rango superior se había vuelto consciente del cazador gigante. Algo sorprendido, el prota se preguntaba por qué en esa oportunidad habían tantas ventanas emergentes al mismo tiempo. Uno de los militares rápidamente terminó derribando la puerta de una patada mientras le mencionaba al prota que entonces era allí donde se escondía, llamándolo bastardo. El que lideraba la operación inmediatamente terminó llegando preguntando qué era lo que estaba pasando allí. Y mientras observaban cómo la guía futura se encontraba siendo destruida, procedían a preguntar qué era lo que había pasado con la reliquia.
El prota, observándolo de reojo, le mencionaba que de qué se sorprendía, simplemente se encontraba siendo destruida. El militar rápidamente se enfureció y procedió a mencionarle al prota que este era un cabrón, señalándole le mencionaban que tenían que acabar con él de una buena vez y por todas. Inmediatamente los otros militares comenzaron a apuntar sus armas al prota, el cual se encontraba un poco sorprendido. Recuperando su sonrisa, el prota les mencionaba que si no era una broma tenían que intentarlo, ya que si creían que eran lo suficientemente capaces tenían que hacerlo. El militar, algo sorprendido, le preguntaba al prota qué era lo que este quería decir, pero inmediatamente el prota terminó arrojando algo hacia el aire mientras les mencionaba que tenían que comerse eso. Inmediatamente el objeto que se encontraba volando en el aire se trataba de nada más y nada menos que el delicioso mochi de Might. Esta es una reliquia rango C de grado normal, reliquia consumible, tipo alimento instantáneo, y solamente tenía un único uso. El prota les mencionaba a los militares que eso le pertenecía a ese tal ave y que se los estaba devolviendo a ellos. El prota continuaba mencionando mientras comenzaba a moverse rápidamente que él había escuchado que era tan delicioso como para acabar con personas por ello. Inmediatamente el militar terminó capturando lo que el prota había arrojado hacia el aire mientras que escuchaba como sus compañeros mencionaban que ese bastardo había desaparecido. Observando el mochi en sus manos, el militar se preguntaba qué era lo que estaba tramando el prota. Inmediatamente el aroma del mochi terminó seduciendo a todos los militares que se preguntaban mientras se les nublaba el juicio de dónde provenía ese exquisito aroma. Uno de sus compañeros rápidamente se abalanzó hacia este mencionándole que ese mochi le pertenecía y el otro le mencionaba que tenían que entregárselo inmediatamente. El militar, sin pensárselo dos veces, terminó sacando su arma mientras disparaba hacia el cielo y le mencionaba a sus compañeros que ese mochi le pertenecía, por lo cual deberían de tener modales. Otro de sus compañeros mencionaba que este también poseía un arma, y de forma inmediata se había presentado un disturbio en el local donde múltiples disparos se hacían presentes en la habitación mientras que continuaban mencionándose que tenían que entregar el mochi. Encontrándonos en un aeropuerto y más específicamente en el interior de un avión, el prota se encontraba observando por la ventana mientras mencionaba que no había mejor reliquia para escapar que el delicioso mochi de la Mai. Y esta reliquia no solo encanta a los enemigos, sino que también le permite al usuario teletransportarse de manera inmediata. Seoho terminó sacando el cuaderno que le había entregado a Sasaki y mencionaba que de todas formas tenía que echarle un vistazo a lo que había predicho la guía futura. Se mencionaba que el grupo que financiaba la guía futura en Japón era el grupo TKBM. Y gracias a esto hay una alta posibilidad de que Sasaki haya hecho contacto visual con el Seo Won. Comenzando a leer el cuaderno, el prota se mencionaba que así que la posibilidad de que en la lista de profecías haya alguien relacionado con él, por lo cual tenía que mirar inmediatamente dónde se encontraba. Inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota y el chico procede a mencionar que finalmente lo había encontrado. Se nos comienza a mencionar que esta persona se iba a dirigir dentro de un mes al bajo mundo donde reinaba la codicia, y en ese lugar comenzaría el presagio de la mayor calamidad del mundo. El prota, luego de leer esto, se mencionaba que entonces el bajo mundo donde reinaba la codicia, y estaba bastante seguro de que se trataba del lugar de la casa de subastas del bajo mundo Midas. Y ese era exactamente el lugar al cual el prota había enviado a Seo Won y a su grupo a reunir información acerca del Seo Won. Recordando algo, el prota se mencionaba que ya le había dicho que habían 3 personas con las iniciales JK y que tenía que ser uno de ellos 3. Además, la profecía también indicaba algo similar. Pero la última parte, el presagio de la mayor calamidad del mundo, tenía que ser acerca de la gran catástrofe. Seoho comienza a mencionarnos que la gran catástrofe es un evento que describía la inmensa influencia de las reliquias en todo el mundo. Y fue después de ese incidente que el mundo entero se había hecho consciente acerca de las tumbas, y el descubrimiento de las reliquias había incrementado drásticamente. Pero mientras observaba la libreta, el prota continuó mencionándose que si sus recuerdos no fallaban, la gran catástrofe no empezaría tan temprano. Y sobre todo no entendía lo que significaba la última línea, pues el dios que entendía tu avaricia perdería tu cooperación. Cerrando la libreta, el prota mencionaba que posiblemente esa línea significaba que había una reliquia de rango dios que podría aparecer en la casa de subastas. Pensando en ello, el prota se mencionaba que si acaso el Seo Won había conseguido tal reliquia para convertirse en tal figura poderosa en el pasado. Y si ese era el caso, definitivamente terminaría arrebatándosela con una sonrisa en el rostro. Cambiando de escena, nos encontramos en el comité de investigación del equipo de excavación japonesa. Tenemos una reunión en una habitación cerrada y una persona mencionaba que aunque Sasaki haya recuperado el conocimiento, aún se encontraba considerablemente débil. Y en cuanto se trataba a la guía futura, parece ser que esta última había sido completamente destruida. Una persona de las presentes en la reunión procedía a mencionar que mientras tanto y mientras que todo esto pasaba, el capitán Mori y sus tropas se encontraban disparándose los unos a los otros, y terminaron con lesiones y ahora mismo se encontraban fuera de servicio, preguntando si acaso esto era correcto, a lo que el militar, algo avergonzado, mencionaba que sí, tenía toda la razón. Inmediatamente uno de estos hombres terminó levantándose de su asiento mientras mencionaba que si acaso tenía algún tipo de maldito sentido lo que acababa de suceder ahora mismo,
El militar rápidamente se disculpaba con este hombre, pero el hombre de traje seguía gritando que si acaso creía que todo eso era una especie de broma. El militar le mencionaba a este llamándolo presidente que por favor tenía que calmarse primero pero inmediatamente el hombre le gritaba nuevamente que si acaso creía que podría mantener la calma bajo esa situación. Todo esto mientras eran observados, una señora que se encontraba en la parte de afuera de la habitación, mientras hablaba por teléfono se encontraba observando todo lo que pasaba en la reunión. La mujer hablando por teléfono mencionaba que había confirmado que la guía futura había sido completamente destruida y que la fuerza de defensa japonesa también había sufrido gran daño. La persona al otro lado de la línea le preguntaba si acaso lo que estaba diciendo era en serio y mientras suspiraba comenzaba a maldecir. Inmediatamente decidió preguntar que si acaso le estaba diciendo que solamente una persona había causado tal desastre. La señorita mientras comenzaba a caminar por el pasillo mencionaba que así había sido, mientras que la persona al otro lado de la línea le mencionaba que qué maldito loco era este para lograr tal desastre. Cambiando de escena hacia donde se encontraba la segunda persona, la señorita que mientras seguía por sus pasillos preguntaba qué deberían de hacer ahora, si acaso deberían de tomar venganza por sus pérdidas. Un hombre que se encontraba en lo alto de un edificio y al parecer en su oficina le mencionaba que venganza no había necesidad de nada como eso. Inmediatamente la señorita le mencionaba que la cantidad que habían perdido en ese proyecto de inversión había sido realmente grande y todo eso se encontraba ahora desperdiciado. El hombre le mencionó a la señorita que tenía toda la razón, pero tenía que pensarlo por un segundo. Mientras ésta seguía caminando, el hombre le mencionaba que si esa persona fue capaz de destruir la guía futura, entonces eso significaba que esa persona tenía bastante poder. Por lo que, ¿no sería mejor si pudiesen simplemente reclutar a esa persona para su equipo? La señorita algo confundida le mencionaba que aún así esa persona había destruido la reliquia profética extremadamente valiosa sin dudarlo. Entonces, ¿qué sucedería si tal persona fuese a hacer lo mismo con las reliquias que tenían en su posesión y en la compañía? Y sobre todo, ¿qué iban a hacer si esa persona destruye las reliquias del presidente? Riéndose a carcajadas, este hombre mientras observaba por la ventana de la habitación en la que se encontraba mencionaba que no sería problemático mientras le ofrecieran grandes ganancias, y continuó añadiendo que no había nada que el dinero no pudiese resolver. Por esta razón, lo único que tenían que hacer a partir de ese momento era vigilar a esa persona. Cambiando de escena nos encontramos en Estados Unidos y más específicamente en Las Vegas. En un bar en un alto edificio observamos al prota que se encontraba tomándose un jugo y mencionaba que esos inútiles porque llegaban tan tarde siempre. Inmediatamente el prota comenzó a escuchar ruidos y al observar de quién se trataba eran nada más y nada menos que sus lacayos. Vemos que estos estaban siendo retenidos por la seguridad y mientras que uno de ellos le mencionaba a la seguridad que qué era lo que estaba diciendo, ya que ellos se encontraban con el tipo que se encontraba sentado junto a la ventana porque tenían asuntos que atender con este. Observándolos decepcionado, el prota les mencionaba que llegaban 30 minutos tarde, a lo que el rubio le mencionaba al prota que era porque ese bastardo no les permitía el ingreso. El vigilante inmediatamente le mencionaba al rubio que esa era la casa de subasta Midas y que solamente participantes de la subasta tenían el permiso para ingresar allí, por lo cual si este no era un participante por favor tenía que salir de ese sitio de manera inmediata. El rubio le mencionaba al prota que si acaso la estaba viendo, pues ese bastardo seguía diciendo eso una y otra vez, mencionándole al prota que si acaso había hecho algo mal para que las cosas resultaran así. El chico de la seguridad de la casa de subastas le mencionaba al rubio que si seguía actuando de esa manera entonces lo terminarían sacando fuera del lugar. Y esto claro empleando la fuerza. Como era de esperarse, el rubio no hablaba inglés y le preguntaba al estadounidense qué demonios se encontraba hablando ahora ya que no lo podía entender. Inmediatamente el prota le mencionaba al rubio que tenía que mirarse, actuando tan grande y poderoso mientras que se encontraba en los Estados Unidos y era capaz de pedirle al extranjero, al estadounidense que le hablara en coreano. Algo avergonzado el chico mencionaba que bueno, eso era, pero inmediatamente observamos al prota el cual procedía a mencionar que esos tres eran sus invitados, por lo cual tenía que permitirle responder por ellos. Inmediatamente el chico de seguridad procedió a mencionarle al prota que se disculpaba y que al parecer había cometido un grave error. Entre risas el prota le mencionaba al chico de seguridad que eso era completamente entendible, ya que solamente con observarlos podía notar la falta de sentido de la moda que estos poseían. El rubio inmediatamente le preguntaba al prota que si acaso este sabía hablar inglés. Seoko inmediatamente le mencionaba que eso no tenía importancia y que tenía que sentarse ya que tenían que informarle de lo que habían encontrado. Estos rápidamente acataron la orden del prota. Observando estos papeles, el rubio le mencionaba al prota que esos eran los documentos pertenecientes a las tres personas con las iniciales JK. Observando el documento, el prota se mencionaba que realmente habían hecho una buena investigación y que al parecer esos chicos eran más útiles después de todo. Inmediatamente el rubio le preguntaba al prota que si acaso había podido encontrar a la persona que estaba buscando, a lo que el prota inmediatamente le respondía que sí, que lo había hecho. Observando los documentos, el prota se mencionaba que esa era la identificación falsa que utilizaba para identificarse el Seo Won en USA. Continuó mencionándose que si ese bastardo se encontraba allí significaba que había una valiosa reliquia en esa casa de subastas. Comenzando a agarrar un menú que se encontraba sobre la mesa, el prota se mencionaba que lo iba a comprobar de inmediato. Tomando la libreta, el prota inmediatamente comenzó a observar lo que se encontraba siendo subastado en esa casa de subastas. El prota se mencionaba que era realmente posible que una reliquia de grado Dios apareciera allí, por lo cual entonces tendría que ser bastante precavido.
El rubio inmediatamente le preguntaba al prota que por qué se encontraba viendo el catálogo de la casa de subasta, ya que solamente la gente multimillonaria se reunía en esos lugares, y si el prota intentaba hacer una oferta exitosa solamente terminaría con las pelotas arrancadas debido a su imprudencia. Seoko no le prestaba la más mínima atención mientras seguía enfocándose en lo que se encontraba en este catálogo. Observándolo minuciosamente, el prota se mencionaba que no veía ninguna reliquia de grado dios en ese sitio. Entonces, ¿de qué se encontraba hablando la profecía exactamente? El rubio se encontraba sorprendido al escuchar que el prota mencionaba que allí se encontraba el código de Hammurabi y el bolígrafo de Shakespeare, por lo cual todavía había un par de cosas que quería conseguir en esta subasta. Inmediatamente el rubio terminó levantándose y golpeando la mesa mientras le preguntaba al prota que si realmente iba a participar en la casa de subastas. De forma instintiva el prota le mencionaba que así era, y el rubio más enojado le mencionaba que si acaso lo estaba jodiendo, pues estaban hablando de la casa de subastas Midas, y que en los casos más simples de la casa de subasta las ofertas iniciales comenzaban con 10 billones a 20 billones de wons. El rubio incluso le mencionaba al prota que ellos se encontraban en ese sitio para hacer algunas conexiones, y que estos no planeaban comprar nada en lo absoluto. Cerrando el catálogo mientras sonreía, el prota le mencionaba al rubio que si acaso este estaba asumiendo que no tenía nada de dinero para comprar algo allí. Seoko comenzó a retirarse del sitio mientras que el grupo o el trío fantástico se encontraba siguiéndolo y el rubio le preguntaba al prota que hacia dónde se iba a dirigir. Seoko inmediatamente le mencionaba al rubio que si acaso había olvidado que se encontraban en la ciudad de las apuestas. Y mientras se encontraba comenzando a abrir la puerta, el prota mencionaba que podía lograr cualquier cosa con algo de dinero. Sorprendido, el rubio le mencionaba al prota que si acaso estaba pensando en ganar dinero apostando en Las Vegas. Y mientras el prota observaba todos los casinos que se encontraban justo delante de este, el rubio le mencionaba que era un maldito psicópata. Luego de ello, en un casino, las personas se preguntaban cuánto más iban a subir los números. Los tres secuaces del prota se encontraban mencionando que aún quedaban 10 turnos más y podría elevarse mucho más. El rubio mencionaba inmediatamente que eso era realmente increíble. Inmediatamente observamos que en la máquina en la cual se encontraba el prota, este llevaba ya una cantidad de 68.678.400 dólares. Una persona mencionaba que siquiera estaba permitido que las máquinas tragamonedas subieran tanto y tan rápido. Otra persona mencionaba que aparentemente si no te retirabas de inmediato podías acumular esas cantidades. El rubio en ese momento mencionaba que lo que hacía que todo eso fuera más loco era el hecho de que había sido capaz de sacar varios millones de won de todas las máquinas que se encontraba utilizando. Mientras todo el mundo se encontraba observando al prota, se preguntaban cómo este era capaz de hacer algo como eso. Ya un rato después, el prota, decidido a marcharse, había retirado el boleto para poder retirar la cantidad de dinero que había ganado en la máquina. El prota, inmediatamente mostrándole el ticket a los subordinados, le mencionaba que de acuerdo con esto tenían que irse a otro lugar y que tenían que dejar de estar estupefactos y seguirlos. Iban a ir al cajero a retirar todo el dinero. Entregándole el ticket de cobro al rubio, el prota le mencionaba que cuánto era eso, y mientras llamaba la atención del prota le mencionaba que si acaso no se estaba pasando un poco, preguntándole a este qué pasaría si unos locos terminan cruzándose en su camino y acabando con ellos solamente por ese dinero. Justo en ese momento una persona terminó colocándose delante del prota y le pedía al chico que se detuviera en ese instante. Esta persona parecía ser un guardia de seguridad del establecimiento y le pedía al prota que si acaso lo podía revisar un momento. Y es solo que como nunca habían conseguido tantos premios mayores al mismo tiempo les parecía un poco extraño. Sin titubear, el prota le mencionaba al hombre que estaba bien, y mientras esperaba que este se encontrase registrándolo, el prota mencionaba que en primer lugar no sería capaz de encontrar nada. Rápidamente el guardia le mencionaba al prota que este tenía razón, pero inmediatamente se fijó en algo que tenía el prota en su mano y le preguntaba que acaso qué era esto. El prota, inmediatamente mostrándoselo, le mencionaba que era solamente un souvenir que este había comprado. Y solamente lo había hecho porque simplemente tenía un bonito color dorado. Exhalando, el guardia de seguridad le mencionaba al prota que tenía toda la razón, se trataba simplemente de un pequeño souvenir normal. Sonriendo, el prota mencionaba que entonces así lucía, pero en realidad esta navaja es la reliquia hacha dorada disfrazada. Observando la reliquia, esta se encontraba suspirando y le preguntaba al prota por qué tenía que estar en esa forma tan embarazosa, y mientras lo llamaba maestro le preguntaba por cuánto tiempo más tenía que mantener esa forma. Seoko nos comienza a relatar que cambiar la forma de la reliquia es una de las habilidades más importantes que debe de tener un usuario de reliquia. El chico continuó mencionando que el hacha dorada tiene la habilidad de detectar la riqueza y los objetos de alto valor, y gracias a todo ello este pudo sacar de antemano las máquinas que le darían los premios mayores. Y gracias a esta reliquia también fue capaz de saber cuáles casinos le darían mayores tasas de ganancia. Era una reliquia bastante valiosa y útil. El guardia de seguridad terminó disculpándose con el prota mientras le mencionaba que al parecer este realmente tenía mucha suerte. El rubio por detrás del prota mencionaba que realmente no había sido atrapado haciendo trampa y que eso era una increíble locura, preguntándole que cuál era su secreto para tener éxito.
Incluso le mencionaba al prota que por su culpa el personal se encontraba revisando las máquinas tragamonedas también, que nunca había visto algo así antes en su vida. El prota rápidamente le mencionaba que simplemente significaba que tenían que moverse a otro casino inmediatamente y tenía que dejar de impresionarse por todo lo que este hacía. El chico continuó insistiéndole al prota para que este le dijera su secreto, pero como era de esperarse el prota seguía ignorándolo. Llegando directamente hacia la caja para cobrar su premio, la cajera le preguntaba al prota que en qué le podía colaborar, dejando el ticket sobre la mesa para que ella lo observara. Seoko inmediatamente le mencionaba a la señorita que quería canjear todo eso por dinero, a lo que ésta le preguntaba si acaso quería todo realmente. La señorita continuó mencionándole al prota que tenían que escoltarlo primero al cuarto VIP y tendría que esperar allí por unos momentos. Sonriéndole, el prota le mencionaba que no lo necesitaba para nada y que simplemente tenían que apresurarse y canjear el dinero. Encontrándose afuera en otro sitio, el rubio se encontraba mencionando que nunca antes había visto tanto dinero así en su vida. Incluso había comenzado a mencionar que todo ese dinero era suficiente para que ellos pudiesen vivir el resto de sus vidas cómodamente. Otro de los chicos mencionaba que realmente eran ricos, eran jodidamente millonarios. Pero bajándolos a todos de su nube, el prota les mencionaba que ellos al parecer se encontraban malinterpretando algo, pues ese dinero no les pertenecía a ellos. Rápidamente comenzaron a mencionar decepcionados que por supuesto, pero aún así esta cantidad de dinero era completamente ridícula. Sujetando un fajo de billete en ese momento, el rubio le preguntaba al prota que si acaso de verdad tenía que participar en la subasta y que si acaso no sería mejor simplemente tomar todo ese dinero y volver a casa, a lo que el prota le respondía con un rotundo no. El rubio continuó mencionándole al prota mientras lo llamaba amigo que esa cantidad de dinero podía lograr casi todo lo que quisiera por el resto de su vida, entonces ¿por qué se encontraba actuando de esa forma? Mientras se encontraba terminando su bebida, el prota se mencionaba que su objetivo era adquirir las reliquias en la casa de subasta y además si quería competir en contra del Seo Won necesitaba por lo menos un poco más de dinero y tener suficiente para poder darle una buena pelea. Seoko inmediatamente les mencionaba a los chicos que tenían que apresurarse y terminar de comer ya que este tenía pensado ir a otra ronda de casino, a lo que el rubio le preguntaba sorprendido que si acaso lo iba a hacer de nuevo. Cambiando de escena nos encontramos en la entrada de otro casino y la reliquia le mencionaba al prota que podía oler el dinero, al mismo tiempo le preguntaba al prota que cuándo podría regresar a su forma original. Y al notar que el prota no le respondía, la reliquia mencionaba que como sea, solamente iba a disfrutar del olor de la desesperación de los casinos por un poco más de tiempo. El prota le mencionaba a la reliquia que era suficiente de sus actos de bipolaridad y que solamente tenía que apresurarse a encontrar la próxima máquina que le diese el premio mayor. Furioso pero sin más alternativa, la reliquia le mencionaba al prota que estaba bien y tenía que dejarlo observar por unos momentos hasta encontrar la máquina indicada. Inmediatamente una ventana emergente del sistema terminó apareciendo delante del prota mencionándole que había llegado a un lugar donde la reliquia podría disfrutar considerablemente. Y gracias a esto su sociabilidad con las reliquias había aumentado y su habilidad de espiar también había aumentado un poco. En ese momento el prota se encontraba pensando que a pesar de que los casinos son buen lugar para conseguir dinero siempre había un problema. Considerando y comparando a este con un campo de batalla, el prota mencionaba que era otro lugar donde los humanos se encontraban la desesperación y el sufrimiento. Furioso el prota se mencionaba que a este no le gustaba hacer cosas que terminaran complaciendo a esas bastardas reliquias. Presionando con fuerza la reliquia en su mano, el prota se mencionaba que necesitaba apresurarse y conseguir el dinero para irse de manera inmediata. Inmediatamente uno de los esbirros del prota le mencionaba a este que qué era lo que había en su bolsa, ya que ésta se encontraba sacudiéndose de forma extraña. Inmediatamente el chico había comenzado a abrir la mochila y el prota se encontraba impresionado y mientras observaba que al parecer era el hacha de plata, el chico se mencionaba que se encontraba acercándose. El prota observando le mencionaba que qué hacía el hacha de plata en su forma original, pero esta únicamente mencionaba que ya estaba por llegar. En ese momento el prota nos revela que el hacha dorada tiene una habilidad de buscar reliquias, mientras que el hacha de plata tiene la habilidad de encontrar y marcar a los enemigos que son una amenaza potencial para su maestro. Inmediatamente el prota se mencionaba que por qué se encontraba reaccionando de esa forma ese bastardo. Inmediatamente a la distancia algo terminó llamando la atención del prota cuando una persona se encontraba gritándole a otra que era un maldito tramposo y mientras lo tomaba por las camisas la otra persona se encontraba mencionando que solamente hacer trampa, tenía que apresurarse y entregarle su dinero. De forma inesperada todo el casino se había convertido en un completo caos ya que una gran pelea se había hecho presente en el sitio. Rápidamente por los palantes se les pedía a los invitados que por favor tenían que detenerse de una vez. Uno de los visitantes mencionaba que ese lugar era demasiado peligroso ya que las máquinas se encontraban cayéndose e incluso una mujer mencionaba que alguien se había robado su cartera. Otra persona incluso mencionaba que estaba completamente jodido ya que lo había perdido todo. Y mientras el rubio mencionaba que qué carajo se encontraba pasando allí, observamos a una persona que venía por detrás de este con el objetivo de hacerle daño, pero no era él sino al prota. Lanzándose sobre el prota, esta persona gritaba que tenía que entregarle el dinero, pero el prota rápidamente reaccionó a tiempo empujando al hombre haciendo que este cayera inconsciente inmediatamente en el suelo. Seoko, observando al tipo, mencionaba que a juzgar por el aspecto de este era uno de los representantes del casino, entonces estaba loco que era lo que estaba pasando atacando a los invitados de esa forma. Analizando la situación, Seoko se mencionaba que no debería de haber ninguna tumba apareciendo por allí cerca, entonces ¿por qué estaba sintiendo todo eso?
Rápidamente una sensación extraña comenzó a invadir el cuerpo del prota y este último rápidamente terminó volteando la mirada de donde provenía tal sensación. Tratándose así de una chica que mientras usaba unos tacones llamativos y esta tenía un cabello rubio hermoso, se nos muestra que esta señorita se encontraba caminando tranquilamente por entre toda la multitud de personas que se encontraban discutiendo y peleando. El rubio observándola mencionaba que esta mujer realmente era una belleza, mientras que su compañero preguntaba si acaso era una actriz, pues creía que esta tenía el porte y la seguridad de una celebridad, mientras que por otro lado observamos al prota algo confundido y preocupado. Seoko inmediatamente les mencionaba a sus secuaces gritándoles que tenían que apurarse y recoger todas sus cosas, ya que tenían que retirarse de ese sitio de inmediato, a lo que el rubio le preguntaba al prota que por qué se encontraba actuando de esa forma. Seoko atemorizado se encontraba mencionándose que nunca esperaba conseguirse a esa mujer en ese lugar, mientras que el rubio le mencionaba llamándolo cabrón que si acaso no acababa de decir que iban a ganar dinero en ese sitio. El prota continuó mencionándose que no le extrañaba para nada que todo ese sitio sea un completo caos y que tenían que evitar a esa mujer a toda costa. El prota ya la había reconocido y se trataba de nada más y nada menos que de Irene Hilton. Es la hija más joven de la acaudalada familia de banqueros Hilton. Y mientras la chica observaba cómo el prota y sus compañeros se retiraban, el prota seguía mencionándose que eso no era lo único que esta era. Seoko comienza a relatarnos que las reliquias de grado Dios son las más fuertes de todas las reliquias, y los usuarios de estas reliquias estaban a un nivel completamente diferente y serían capaces de estar por encima de los demás usuarios de reliquias. Debido a esto, múltiples usuarios fueron obteniendo el título de Dios y fueron reconocidos como ello. Entre los títulos más resaltantes había uno que era, por ejemplo, el dios del destino, el dios de la codicia, el dios de la riqueza y entre otros. Estos usuarios tenían la autoridad absoluta en la era de las reliquias, y entre toda esa gente, Irene Hilton era la usuaria de la reliquia más aterradora de todas, y su título era diosa del fracaso, pues cualquier cosa cerca de ella recibiría una desgracia extrema. Saliendo del sitio, el prota mencionaba algunos ejemplos como que las personas perderían sus riquezas e incluso irían a la bancarrota, mientras que otras compañías quedaron fuera del negocio debido a esto y a estar cerca de esta chica. Incluso era tan conocida que ella misma fue capaz de crear una crisis financiera a escala global. Por esta razón que lo mejor que este podía hacer era evadirla a cualquier costo. Pero en ese momento, sorprendiendo al prota, Irene iba corriendo hacia este llamándolo y mencionándole que tenía que esperar un segundo, dejando al prota completamente congelado. La señorita, queriendo la atención del prota, le mencionaba a este que tan solo tenía que esperar un segundo. Y para cuando el prota planeaba salir completamente del establecimiento, múltiples ventanas emergentes del sistema terminaron apareciendo delante de este. La primera ventana emergente le mencionaba al prota que se había detectado una aura siniestra desde la puerta. La segunda ventana emergente le mencionaba que todas las reliquias en su posesión sufrirían grandes daños. La última ventana emergente le mencionaba al prota en letras rojas que era una alerta, pues la cantidad de uso permitido para sus reliquias sería consumido por un ritmo de tiempo mayor. La chica terminó pasando rápidamente por el frente del rubio dejándolo sorprendido y mientras llegaba hasta donde estaba el prota lo terminaba tomando de los brazos y le mencionaba que si acaso podía por favor escuchar lo que ésta tenía que decirle. No me canso ni me cansaré de estos chistes. Y bueno amigos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que te haya gustado y si es así por favor regálame un like y un comentario que eso me ayudaría muchísimo para el algoritmo de este video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos y así tener algo de qué hablar o compártelo con aquella chica que te guste para que inmediatamente te frenzonee. Todo está en tus manos, campeón. Recuerda que si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase diosa del fracaso. Solo de esta forma sabré que llegaste hasta este punto del video ya que no muchas personas suelen hacerlo y al mismo tiempo participarás por los saludos del próximo video. Con esto dicho, ahora sí nos despedimos. Espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.